le vamos a dar las gracias porque siempre tenemos la posibilidad de conversar con él. Estoy haciendo referencia a Claudio de Pla, en esta oportunidad candidato a senador nacional. Buenos días, Claudia, gracias por recibirnos para FM Libertad 94.1. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, Claudio. Claudio, empecemos a hablar lisa y llanamente de los tiros en el pie que se está pegando el gobierno nacional y se le está cayendo el relato, ¿no? O sea, ya no es el relato Cuca, ya no es Cristina, ya no son los izquierdas, ya no son los movimientos nacionales, o sea, es culpa absolutamente de ellos mismos. Estoy haciendo referencia al caso de José Luis Esper, en donde es una vergüenza todo lo que está pasando referido que hay o no hay $200.000, que es $1.000.000, que hay conexión con el narcotráfico. ¿Qué opinión me puedes dar acerca de esto, de lo que se dio esta semana? Y sale Patricia Burrich a decir que esto era algo que ya ellos sabían de años anteriores. Una vergüenza total. Sí, mira, es claro, como vos decís muy bien, que aquí lo que tenemos es una crisis de los propios presupuestos básicos del gobierno de Milei. Si tomás desde el punto de vista político, tenés el tema de que este hombre venía a terminar con la casta, que venía a terminar con la vieja política, con la corrupción, toda una serie de supuestos que ahora la realidad desmiente por completo. Cárcel o bala, decía. ¿Te acordás? Cárcel o bala, decía. ¿Y ahora? Entonces tenés un gobierno que compite claramente a ver quién es más corrupto con los gobiernos anteriores, en materia de manejo económico, de coimas, fraudes organizados de la cúpula del poder, como el caso Libra, y ahora también de la vinculación de la política con el narcotráfico. Claramente que en realidad una investigación seria demostraría que el problema no es solo Esper, sino todos los que lo protegieron, los que lo pusieron como candidato sabiendo que era un hombre vinculado al narcotráfico, caso Bullrich, o el propio Milei, que hasta comparte abogados con la gente que está imputada por este tema. Entonces, esto me parece muy importante porque, digamos, en una de las patas en las que se asienta el gobierno, sería que son una novedad política, que son, digamos, la posibilidad de romper con el viejo régimen fracasado, bueno, muestran que son más casta que ninguno. Todo el gabinete son hombres y mujeres que han sido parte de los gobiernos de los últimos 20 años y nos trajeron hasta este desastre que vivimos hoy. Bueno, ese es un aspecto del problema. El otro aspecto es que, desde el punto de vista de la política económica del gobierno, que era la otra fortaleza, digamos, de este gobierno, la verdad es que tenemos un país que está al borde de una nueva quiebra nacional, al punto tal que el presidente prácticamente se ha entregado a los Estados Unidos con tal de armar un salvataje circunstancial para ver si puede llegar a las elecciones. Pero el fracaso es total, la deuda se ha incrementado, la pobreza crece, contrariamente a lo que dice el gobierno, la actividad económica destruye fuerzas productivas y no crea fuerzas productivas, por eso se destruyen puestos de trabajo, el salario está más bajo que nunca y el consumo también, el crédito es inalcanzable para todo el mundo, es decir, hay tasas de interés que impiden que se desarrolle cualquier actividad económica, todo promovido por el Estado y con responsabilidad del propio Estado, ¿no? Claudio. Entonces, sí, hay dos fracasos clave en las dos patas centrales del gobierno. Ahora, última idea. ¿Es solo un fracaso de Milei? No, es el fracaso de Milei y de todos los que sostuvieron a Milei, que es todo el arco político, los Sáenz, los Jaldo, los radicales, los del PRO, todos juntos están fracasando. Sáenz fue a tocar la guitarra, Sáenz fue a cantar afuera de la Casa Rosada, ahí los recibieron, salió Caputo, salió Franco a darle una palmada en la espalda y lo hicieron pasar porque fue a cantar una samba. ¿Lo viste? Sí, lo vi. Eso es
una payasada que demuestra que el gobierno, que como el gobierno, como Milei está fracasando, todos los que son como Sáenz en el último periodo han tratado de volverse arrepentidos, ¿cierto? De volverse supuestamente opositores al gobierno, y entonces fue Sáenz a quitarse con una guitarrita en las puertas de la Casa Rosada, como si todas las consecuencias de la política de Milei, que no están rotas las rutas, que no se construye una casa, que caen los salarios, no sean una responsabilidad común de Sáenz y de Milei. Claudio, ¿pensás que ante esto que la nación no manda la plata para que se hagan las obras, para que se hagan el mantenimiento de las rutas, pensás que el gobierno provincial, más allá que sea Gustavo Sáenz o cualquier otro gobierno, se tendría que hacer responsable? O sea, ¿hay plata en la provincia como para hacerse cargo de hacer un poquito de obra con todo el malgasto que a veces uno ve y el despilfarro que hay por parte de diferentes gobiernos provinciales? Lo saquemos a salto y pongamos a todos los gobiernos provinciales, porque todos van a pedir plata. Pero después, cuando vemos ostentación, como por ejemplo en toda el merchandise, la publicidad que hay para primero los salteños, para irse a Buenos Aires en el avión sanitario, para hacer ese acting de decir no me están dando las obras, y después hacemos que los diputados los diputados nacionales primero de salteño no estén dando quórum para que se traten el tema de la ley de DNU y quitarle los poderes a Javier Milei. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Cuál es el relato? Mira, los gobiernos de provincia, en particular el de Sáenz, son absolutamente corresponsables de lo que está pasando. Primero porque son cómplices de que Milei haya podido tener esta política a nivel nacional. Sin los votos de los diputados de Sáenz, que esta semana volvieron a colaborar, igual que los de Salil, los de Jaldo, los de los radicales, volvieron a sostener al gobierno de Milei en el Congreso. Los 3 diputados de Sáenz, por ejemplo, se fueron de toda la sesión del miércoles, porque si se quedaban en una sesión que se votaban proyectos que le ponían límite al gobierno de Milei. Es decir, que los 3 de Sáenz esta semana han vuelto a demostrar que no tienen ningún límite al ajuste de Milei, ni siquiera límites, que son el tipo de proyectos que se iban a tratar el miércoles. Eso por un lado. Por otro lado, es cierto lo que vos decís también. En el ámbito de la aplicación de las propias políticas a nivel provincial, el gobierno de Sáenz está tomando medidas que agravan los problemas. Por ejemplo, en abril de este año, Sáenz produjo una quita de impuestos a una serie de actividades económicas. Sí. ¿A quién le quitó impuestos? A las mineras, a los supermercados y a los dueños de la tierra. Entonces, en un contexto en donde al docente le dicen no hay plata y el salario docente cae, al médico le dicen lo mismo, al que espera una vivienda le dicen no tengo para construir. El gobierno de Sáenz, sin embargo, se las arregló para darle ventajas, subsidios a los grupos capitalistas, a los más poderosos de todos, a los dueños de la tierra, a los supermercados y a las mineras. Entonces Sáenz, en lo que tiene que ver con la aplicación estrictamente de su política, replica el mismo ajuste que hace Milei a nivel nacional. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, lo que la política tiene que ver. Y en este momento electoral, lo que hay que decidir, sobre todo, es qué clase de oposición hay que votar frente al fracaso evidente del gobierno y de todos sus cómplices. Y en ese sentido, nosotros vamos a la población a votar por el Frente de Izquierda, que integra el Partido Obrero, que es el único frente que no le ha prestado ningún voto al gobierno de Milei. Es decir, los diputados del Frente de Izquierda son los únicos que se han mantenido, ¿no es cierto?, en la más completa firmeza en sus convicciones, mientras todo el resto de los partidos han sido completamente cómplices del gobierno. Esa es la realidad de lo que está pasando en la Argentina, y por eso el voto al Frente de Izquierda en un cuadro así es una manera de reforzar una lucha de todo el pueblo, porque claramente lo que se viene no es bueno. Y peor va a ser todavía ahora que el gobierno, en este acuerdo con los Estados Unidos, en este rescate, ha aceptado una especie de nueva colonización de la Argentina. Mira, la gravedad, claro, las consecuencias que va a tener
este pacto con los Estados Unidos, si se impone, va a afectar a las próximas generaciones de argentinos, porque están pactando que se instalen bases militares yanquis en el territorio nacional, están pactando que se desplace a las inversiones chinas por inversiones norteamericanas, están pactando entregarle todo el desarrollo de energía nuclear a los Estados Unidos, están pactando entregarle lo que se llama las tierras raras, que son minerales estratégicos indispensables para todo el desarrollo de la de la parte digital y de la tecnología de punta, incluso vinculada con el armamento. Entonces nos están convirtiendo en una colonia, es decir, Argentina con Milei va a ser un virreinato. A ver si me explico la gravedad de lo que significa este acuerdo. Claudio, Sí, te escucho. Haber tenido un acuerdo con China y un swap con China de 20.000 millones de dólares o yuanes, ahora un acuerdo con Estados Unidos, ¿no es más de lo mismo, planteados con diferentes gobiernos? ¿O con China está bien, con Estados Unidos está mal? ¿O lo correcto sería con nada, nadie, y que una vez por todas la Argentina pueda sanearse solo, con voluntad propia, con un equilibrio propio? ¿Cómo ven? El problema sería que la Argentina tiene que recuperar soberanía. Exactamente, No colonia. exactamente. De eso se trata. Eso es lo que plantea la izquierda. Si nosotros vamos al Congreso Nacional, nosotros somos los únicos que vamos a plantear que de esta nueva quiebra nacional solo se sale si abordamos la cosa desde el punto de vista de cuestionar lo que es la clave de toda la crisis que vimos, que es la deuda. Sí. La deuda externa argentina es un fraude contra el país. Se ha creado como resultado de operaciones de usura y nunca ha sido invertida en el país. Fíjate que este gobierno hace 3 meses pidió 20.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. ¿Se lo fumó? Y se lo fumó, igual que antes Macri, igual que todos los gobiernos. Ahora está pidiendo otro tanto. Todo eso termina engrosando la deuda externa, ¿no es cierto?, que es un alimento del capital especulativo contra el país. La izquierda es la que va a decir, mire, esta deuda debe ser investigada, no pagada. Hace falta un plan económico sobre la base del repudio de la deuda, de la nacionalización de la banca, del comercio exterior, para que el resultado del trabajo de los argentinos se quede en Argentina y para que podamos tener un plan de desarrollo nacional basado, sostenido sobre la base de una reorganización económica de abajo para arriba, es decir, garantía del salario por la canasta familiar, de las jubilaciones. Nosotros estamos ante una prueba de fuerza en este país. Quiero que la audiencia de su programa tome el peso de esto. Nosotros necesitamos fortalecer el campo de los trabajadores con legisladores de la izquierda, porque lo que viene es muy difícil, muy duro. Claudio. La gente va a tratar de transferir toda esta crisis al trabajador, como lo han hecho en otras grandes crisis del país. Claudio, hablando de esto, del trabajador, sé que dentro de un par de minutos vas a estar en un plenario de educación. Se anunció un paro para el 14 de octubre por parte de la CETERA. Se viene una nueva paritaria, seguramente nuevamente con migajas nuevamente para los empleados públicos y sobre todo la docencia salteña, porque tiene que reabrir paritaria el gobierno provincial. ¿Qué me puedes decir acerca de esto también, de donde los sindicalistas ya están cerrando paritarias al 1%? El gremio supuestamente más grande combativo que iba a la cabeza siempre, que es camionero, cierra paritaria hasta el mes de febrero del 1% mensual. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Son todos cómplices, son todos verdugos del bolsillo de todos los laburantes? Sin duda, sin duda. Todo esto que está ocurriendo sin la complicidad de la CGT y el peronismo no hubiera ocurrido de ninguna manera. Así que tu conclusión es muy importante, porque ahora, como te muy bien adelantás, estamos por tener un plenario con los asistentes de la provincia, exponiendo nuestro programa en defensa de la educación pública y demás, y en un cuadro en donde el deterioro de las condiciones de trabajo del docente es enorme y la complicidad de los sindicalistas otro tanto. Entonces vamos a discutir un programa de defensa de la educación pública frente a un gobierno que la quiere terminar de sepultar,
financiero, por ataque a las condiciones de trabajo del docente, porque le interesa promover la educación privada, por todas estas razones. Así que el debate es importante y está asociado a esta pelea política que tenemos para que el trabajador se separe también en las elecciones de la política de los que quieren destruir la educación pública. Claudio. Y también que pueda superar la posición de las burocracias sindicales. El martes hay un paro. Sí. Seguramente nosotros impulsaremos que el paro se haga, pero delimitándonos completamente de la política dirigente de este paro, porque llaman un paro para cumplir. Exacto. No están en un plan de lucha para resolver el salario docente. Llaman un paro de un día y esperan hasta el año que viene a ver qué pasa. Claro. Frente a un gobierno que te ha declarado la guerra, con un paro así no tenés ninguna chance de modificar la realidad. Exactamente. Eso es evidente. Exactamente. Sí. Claudio, viste que el día jueves desapareció a Vicente Cordeiro, que es uno de los referentes como director de droga de la provincia de Salta. Siempre hizo declaraciones fuertes y concisas en donde el poder político, la justicia, el narcotráfico en el norte, el vínculo con diferentes casos resonantes, Jiménez Sala, lo detuvo a Torrico, siempre habló y desapareció el jueves. ¿Qué análisis podés hacer vos? Es extremadamente grave. Ajá. Extremadamente grave porque, bueno, parece que ya son 48 horas. Sí. La familia desde el primer momento denunció el caso porque este es un hombre que conocía mucho. Yo lo he visto en reportajes recientes hacer una descripción muy aguda de hasta dónde el narcotráfico se ha metido en las fuerzas de seguridad de Salta. Me acuerdo de una declaración reciente de Cordeiro que decía que de los compañeros de él, de la oficialidad norte, él decía algo así como que de 9, 6 estaban presos o estaban perseguidos por narcotráfico. Claro. Es decir, un escándalo absoluto y un conocimiento que también se notaba en estos reportajes de las características de las bandas y de la influencia en distintas áreas del Estado del narcotráfico en la provincia. El hecho de que este hombre haya desaparecido, la verdad, es un motivo de preocupación porque con estos antecedentes hay razones firmes para sospechar de que gente del Estado o del narcotráfico directamente pueda estar detrás de una desaparición, si es que es una desaparición forzada, ¿no? Todavía no sabemos, pero una persona de estas características, lo primero que uno piensa es que está asociado al conocimiento y a las denuncias que él ha hecho sobre el problema del Estado narco, digamos, en Salta. Imagínate, en una de las declaraciones, Urtubey le salió a decir a Pablo Oute, explicaba el negocio de los adoquines y también del narcotráfico, y pasó desapercibido. Claro. Entonces, bueno, todos los gobiernos, hasta el gobierno de Urtubey, hasta el gobierno de Romero, en este gobierno, los múltiples vínculos con el narcotráfico de distintas áreas del Estado. Lo dije el otro día en el debate, el pasado donde estaba Urtubey. Sí. Solo la izquierda ha planteado que hay que desarmar la complicidad del Estado con el narcotráfico. Que si no hacemos eso, tenemos primero el principal factor de inseguridad y de crímenes como estos que se acaban de cometer en Buenos Aires, de estas pibas, sí, o de otros crímenes de características mafiosas que ya los tenemos en los alrededores de la Salta, los oeste, etcétera. Entonces, la izquierda es la única que combate al narcotráfico y al vínculo del narcotráfico con el Estado desde el punto de vista de combatir el negocio del narcotráfico. Y este es un asunto central, porque como es un negocio capitalista, si no combatís el negocio, esto no es un tema militar, que pongas muchos militares. Claro. Como tienen mucha plata, compran a los militares. México hace 20 años puso al ejército para combatir el narcotráfico. ¿Y qué pasó? Se compraron al ejército. Sí, así de fácil. No, y entonces tenés una cantidad de muertes por año, que cuentan por miles, las que están vinculadas a las bandas armadas del narcotráfico. Entonces, no es por
La cosa es terminar con el negocio capitalista, y como ese negocio capitalista, como lo hemos visto en el caso de esta, financia campañas electorales, coimea todo lo que haga falta a jueces, funcionarios, gente de las fuerzas de seguridad. Si vos no combatís ese negocio, no hay lucha contra el narcotráfico que valga. Y solo la izquierda ha planteado eso, nosotros en las bancadas. Acá esto es la manifestación más podrida de la descomposición del resto. Claro. Y estoy muy preocupado, igual que vos, por el caso de esta desaparición del ex comisario Cordeiro. Me parece raro que no esté esto en los medios nacionales, ¿no? Me parece raro que esto no esté en los medios nacionales. Claro, evidentemente hay que asociarla con esto, igual que en su momento el crimen de aquel jefe policial que apareció suicidado en la zona del casino. Exactamente. No me acuerdo el nombre. Pícola. Con el caso de la francesa, Pico, el comisario Pico. Exactamente. Bueno, espero que no sea este mismo el desenlace de esta situación, no es que estoy promoviendo ni mucho menos, pero a los que conocemos cómo es el grado de incisionamiento que tiene el narcotráfico sobre la vida social y económica y sobre el propio Estado en la provincia de Salta, realmente nos preocupa mucho esta situación. Claudio, para terminar, porque sé que ya tenés un compromiso, en un ratito. Recordarle a la audiencia en qué lugar están en la boleta única papel, porque siempre le contamos a la gente que votamos con boleta única papel, donde vamos a tener que marcar con un casillero, contarle en qué lugar se encuentran, contarle cómo los van a encontrar, cuáles son las fotos de referencias que tienen, cómo está conformada la lista para que este 26 de octubre voten a la izquierda. Contarle a la audiencia. Mira, lo primero siempre, una buena boleta tiene nueve listas que son flaquitas, una al lado de la otra. La última, la de la derecha, es el Frente de Izquierda, que integra el Partido Obrero, de izquierda a derecha la última, sí. Lo lee, ¿no es cierto? El Frente de Izquierda está integrado por el Partido Obrero, el PTS, el MST, es el frente que va en 23 distritos de todo el país. Ahí van a ver en la parte de arriba, donde están los senadores, van a ver mi cara, en la parte de abajo, mi cara junto a la de Daniela Plan, el PS, y en la parte de abajo van a ver la cara de Alcea Arciega, la candidata a diputada nacional. Y bueno, hay que hacer un par de crucecitas, una cruz arriba y una cruz abajo, se dobla el voto por la mitad y la izquierda crece. Así funciona. Perfecto. Claudio, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y haber mantenido todo este análisis de las cosas que están pasando en la Argentina a nivel provincial. Así que te agradezco mucho la delicadeza que tuviste para poder conversar con nosotros en la mañana de FM Libertad 94.1. No, por favor, el agradecimiento es mío y un saludo a toda tu audiencia. Hasta luego. Bien, hasta luego.